Hola hermanos, buenas noches. Qué bueno que te vas conectando a la transmisión del día de hoy. Dios te bendiga. Antes de iniciar con el tema, me gustaría que oráramos para que sea Dios tomando el tiempo de esta noche. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Padre, por este servicio. Te doy gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, nos has dado un día más de vida. Te pido, hermoso Rey, que seas tú tomando el control de esta noche y de esta prédica. Te pido, Señor, que sea ese instrumento útil en tus manos, Señor, que a través de mí puedas hablar, Señor, a tu pueblo, para comprender cada día más de tu palabra y aprender una cosa más de tu palabra. Te doy muchas gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estás viendo en tu pantalla, la prédica del día de hoy se llama Ninguna de sus promesas ha sido olvidada. Para empezar, no sé si sepas que es una promesa, pero algo breve, pues es algo que quieres que se cumpla, y para que esto se cumpla, pues hacemos méritos para poder obtener esa promesa. Más que nada es como un tipo de recompensa. Para iniciar me gustaría que fuéramos a Primera de Reyes 8, del 56 al 58, en donde nos dice: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo de Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Ustedes creen que Dios es alguien para mentir, o que solamente Él nos da promesas por hacerlo? Muchos de nosotros pues nos asociamos con diversas personas y conocemos a diferentes personas con diferentes mentalidades, y en ellas podemos ver que quizás nos prometen muchas cosas. Por ejemplo, los papás, ¿no? Si su hijo le va bien en la escuela, pues le puede prometer que lo va a llevar de viaje o le va a comprar algún juego. Pero supongamos que el niño cumple, ¿no? Y saca buenas calificaciones y el papá no cumple con esa promesa por X o Y cosa. Pues el niño se sentiría traicionado y triste de que su papá no cumplió con esa promesa. Pero si Dios a nosotros nos ha dado una promesa, Él no es hombre para mentir, porque Él es la verdad. Y en Él lo que nos prometa obviamente se va a cumplir, porque Dios no nos va a mentir, y mucho menos jugaría con algo pues así de importante, ¿no? Aun si, por ejemplo, en nosotros, si Dios nos ha prometido que nuestra familia será salva, yo no creo que Dios juegue con eso y nos prometa algo, porque sería algo muy doloroso, ¿no? Que Dios nos prometiera algo y que al final no se cumpliera. Me gustaría, ahora vamos a segunda de Corintios 1:20, donde la palabra nos dice: porque todas las promesas de Dios en él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria. Aquí, como nos dice la palabra, si Dios ya nos dijo que va a ser sí, será sí, y si nos dijo que no, será no. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos puede prometer cosas materiales, el decir, por ejemplo, que yo quiero un carro. Pero si Dios sabe que ese carro pues lo voy a usar para andar de fiestas o darle un mal uso, Dios no nos va a poder cumplir esa promesa, porque relativamente no lo estamos usando para un bien, ¿no? Más que nada sería como un lujo. Por ejemplo, podemos ver que muchas veces tenemos la necesidad de transportarnos, pero si nosotros ponemos como ese carro a su servicio, de decir, no, Dios, pues provéeme un carro para poder quizás transportar a los hermanos que no viven pues muy cerca de la iglesia, o hacer ese tipo de acciones, pues Dios va a ver que nosotros queremos ese carro pues para ayudar, para beneficio pues de más personas, no simplemente como un lujo. Entonces ahí sí podría proceder esta promesa, porque no es como un lujo, no es como de una avaricia de querer un carro. Pero si nosotros lo queremos para pues un uso no pues favorable, pues Dios no nos va a poder ayudar en esta promesa. Entonces también tenemos que ser sabios al saber qué queremos pedir, porque muchas veces queremos este tipo de cosas e incluso nos enfadamos, ¿no? De que Dios no nos lo cumple, pero pues Dios ahora sí que Él tiene el control del todo y Él sabe todo. Entonces Él también no nos va a dar algo que nos pueda perjudicar, porque quizás nos da, pero pues si nosotros también le damos ese mal uso, incluso podemos tener accidentes y nos puede ir mal, ¿no? Entonces también tenemos que pues estar conscientes de eso. Muchas veces pues hemos pasado por quizás caminos duros en donde
vemos que quizás las promesas de Dios no se cumplen al instante. Y yo aquí les quiero contar un testimonio y llevarlo igual a la palabra, en donde la palabra nos dice que Dios va a estar con nosotros y que Él no nos abandonará. Y esto lo encontramos en Isaías 43:2, donde nos dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Algunos de ustedes saben que mi abuelita pues hace un año partió con el Señor, y durante ese periodo pues yo personalmente y mi familia la vivimos muy mal, pues porque veíamos cómo mi abuelita agravaba, ¿no? O sea, en vez de que hubiera mejoría en ella, pues veíamos que empeoraba, y ahí pues ahora sí que todos pasamos pues por estas aguas, como dice la palabra, por ese fuego, en donde, o sea, no veíamos como una esperanza, ¿no? Al contrario, veíamos que todo se empeoraba en vez de mejorar. Y pues en ese momento, pues quizás algunos o incluso yo llegué a pensar de que pues dónde estaba Dios, ¿no? Porque pues Dios nos había prometido que Él tenía planes pues maravillosos en nuestras vidas, que mi abuelita sería salva, porque ella fue una persona que toda su vida creyó en el catolicismo, y aun cuando nosotros le quisimos hablar de Dios, pues ella estaba como muy arraigada con su creencia, y era muy difícil, ¿no? Que nos diera esa oportunidad de pues hablarle de un Dios, del Dios en que nosotros creemos. Entonces, conforme pasaba el tiempo, pues ahora sí que yo sé que Dios ahí obró. Nosotros quizás como lo que nosotros queríamos era que mi abuelita curara, ¿no? Y que ella se mejorara. Pero la promesa de Dios iba más allá. Su promesa era que ella estaría con él. Ahora sí, como les mencionaba, que ella lo vería cara a cara. Nosotros queríamos que ella mejorara como de salud, ¿no? Pero también podría ser egoísta de nuestra parte, porque ella pues no iba a quedar bien a un 100%. Pero pues Dios fue muchísimo más allá, Él se la llevó, pero nos da paz. O sea, al momento obviamente nos dolió y fue una prueba pues bastante dura, pero pues sabemos que hoy en día ella está con Él y que lo ve cara a cara, y pues ahí vemos su promesa, ¿no? Nosotros podíamos pensar que Dios le iba a curar y que todo bien, pero su promesa iba más allá que lo que nosotros pensábamos en ese momento. Y pues nosotros, como el versículo que les leí, muchas veces nosotros podemos estar pasando por pruebas muy difíciles y podemos decir: es que, ¿en dónde estás, Dios? O sea, no te veo, ¿dónde estás? Muchas veces queremos como la respuesta inmediata, y pues muchas veces no va a ser así, ¿no? Es quizás un proceso duro y difícil, pero si Dios ya nos prometió algo, pues Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer en su debido tiempo, porque es conforme al tiempo de Él. Nosotros tampoco le podemos exigir a que apresure pues las cosas, porque ahora sí que todo tiene un propósito y todo tiene un tiempo. Ahora, y también tenemos nosotros que esperar en Dios, porque puede ser un viaje muy duro, muy cansado, agobiado incluso, ¿no? Porque la verdad yo recuerdo cuando pasó lo de mi abuelita, y o sea, yo sentía, o sea, me sentía muy muy mal. Incluso en ese tiempo pues fue un error mío, porque en ese tiempo yo me alejé un poco de la iglesia, pues porque yo quería estar con mi abuelita, ¿no? Pero realmente no es como que pudiera hacer mucho, porque al final de cuentas Dios ya tenía pues escrito qué iba a pasar, en qué momento iba a pasar, y pues por más que yo estuviera ahí, pues las cosas no iban ni a mejorar ni a empeorar, ¿no? Simplemente pues era cosa de Dios, que Él iba a hacer su obra pues cuando Él lo vio conveniente, pues porque ahora sí que yo no entiendo, ¿no? Cómo Dios es que obra, o sea, en qué momento lo hizo, y ahora sí que pues todo está en Él, ¿no? El cumplimiento de las promesas de Dios es aquí muy importante, ya que si Dios nos está cumpliendo algo, pues así va a ser, ¿no? Y ahora les voy a hablar de las promesas de Dios, las que podemos encontrar tanto en la Biblia y tanto las que son personales. Aquí nos podemos basar como en dos variantes, que son como las que podemos ver en la Biblia y las personales, porque pues Dios nos ha dado promesas distintas a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, diferentes ahora sí que visiones, ¿no? Y primero les voy a hablar algunas que encontré en la Biblia y posteriormente las que son como personales. Y la primera es vida eterna. Esto lo encontramos en primera de Juan
5:11, en donde nos dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aquí podemos ver pues que Dios nos está prometiendo una vida eterna después de la muerte. Muchos quizás pensábamos antes, o incluso hemos escuchado a personas que nos dicen que pues muriendo ya es la solución de muchas cosas, ¿no? Tanto de problemas, o simplemente ya se aburrieron quizás de vivir y se quieren morir, ¿no? Y dicen, no, pues ya me muero y la solución de mis problemas pues está ahí. Pero no, Dios nos da vida eterna, y para nosotros que conocemos de esta verdad pues es algo muy bonito, ¿no? Porque vamos a poder estar con Él ahora sí que en su reino, poder exaltarlo, poder adorarlo, poderlo ver cara a cara. Pero tristemente para las personas que no conocen esta verdad y que no han sido abiertos sus ojos espirituales, pues obviamente su destino puede ser otro. Y aquí pues hago un paréntesis para pues invitar a los hermanos a que sigamos haciendo la obra en el Señor, en seguir predicando, en seguir hablándole a nuestros conocidos, pues para que estas almas no se pierdan, porque tenemos esa promesa de que hay vida eterna y que podemos ahora sí que estar juntos de nuestro Dios. La otra promesa que vemos es el perdón de nuestros pecados. Esto lo encontramos en primera de Juan 1:9, en donde la palabra nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aquí pues es una promesa muy bonita, porque tristemente en el mundo pues la gente, Satanás más que nada también, se encarga de estarnos recordando lo que hicimos mal, en qué fallamos, y es algo que nos atormenta y nos causa problema porque pues se nos está señalando muy constantemente. Pero Dios, que es el creador de este mundo, quien nos creó, que es todo, pues Él nos está prometiendo que Él perdonará nuestros pecados siempre y cuando nosotros lo confesemos. Entonces es lo único que nos debe de importar. Dios, que es nuestro creador, pues Él nos está dando esa promesa de que Él nos perdonará, y que pues pidamos perdón y ahí queda. Él jamás nos va a estar reprochando lo que hicimos, jamás nos va a estar recordando nuestro pasado. Entonces qué bonito, ¿no? Que si nosotros confesamos el pecado, pues Dios nos perdonará y es como borrón y cuenta nueva. Pero pues es muy difícil también, ¿no? Porque pues vivimos en este mundo en donde a la gente le gusta vernos mal. Es una realidad muy triste en donde a la gente le gusta verte sufrir, en donde le gusta que pues te sientas mal, ¿no? Y constantemente nos va a estar pues recordando lo que hicimos mal, pero mientras nuestra mirada esté enfocada en Dios, es más que suficiente, porque si Él nos está ofreciendo ese perdón, pues es más que suficiente, ¿verdad? Otra que podemos ver es la provisión, y esta la encontramos en Filipenses 4:19, donde la palabra nos dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a su gloriosa riqueza que tienen en Cristo Jesús. Aquí les quiero contar igual un testimonio. Yo inicié haciendo mis prácticas en una institución, y la verdad yo tenía miedo de después de mis prácticas qué seguiría, pues porque es como de ya terminé mi carrera, pero ahora qué sigue, ¿no? Y yo sí tenía mucho miedo como de enfrentarme a un campo laboral, porque sé que hay mucha gente con mucha preparación y pues la verdad yo nunca había trabajado, y pues era como las empresas buscan a gente con experiencia, ¿no? Y era algo que yo no tenía. Por más carrera que tuviera, pues la experiencia no tenía. Y muchas veces importa más la experiencia que la carrera. Entonces eso era algo que a mí me agobiaba mucho y me causaba preocupación, porque decías, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? O sea, pues es así como de, ya terminé la carrera y ahora ¿qué hago? Entonces yo estuve haciendo mis prácticas en una institución, y había muchas veces que pues terminaba mi turno, ¿no? Que era de 9 a 1. Y a veces mis compañeros me decían así como de, ¿qué haces? ¿No? Yo les decía, no, pues sigo en el servicio. Y ellos me empezaban como a decir, no, la verdad no sé si como ataque, como burla o no sé, la verdad. Me empezaban a decir que yo estaba dando mucho por el nada. Me decían, no, es que, o sea, te estás matando por nada, ¿no? Y me cuestionaba si realmente era eso, porque pues la verdad yo me la pasaba muy bien en mi servicio y además aprendía. Y pues ellos, no, es que das mucho por el nada. Y pues sí me ponía un poco triste, porque decía, pues quizás tengan razón o no sé, ¿no? Pero pues yo orando, pues yo le decía
a Dios que pues él más que nada, o sea, me conocía y él sabía los propósitos, que fuera él, ¿no? O sea, yo no quería como una respuesta de un compañero de que me dijera eso. Yo quería la respuesta de Dios de que él me dijera si realmente estaba dando mucho por él nada. Y pues, o sea, yo seguí en lo mismo, ¿no? O sea, me seguía quedando, pues porque Dios así me lo hacía sentir, porque con ellos compartía pues de muchas cosas, ¿no? En ellas igual de Dios, pero pues es difícil entrar hablando de Dios pues a personas que ya tienen pues ciertas mentalidades, ¿no? Y después de esto, el que pues es mi jefe, me dijo que si me gustaría trabajar ahí y gracias a Dios, Dios me provió con este trabajo que pues me abrió una puerta, ¿no? Y sé que fue gracias a él porque él puso la gracia delante de mí, él fue el que abrió el camino y hoy gracias a Dios cuento con este trabajo que pues me permite seguir yendo a la iglesia porque pues sé que muchos trabajos pues son en domingo, me permite seguir yendo a la escuela, o sea, la verdad es un buen trabajo y yo sé que esto fue gracias a Dios y él fue el que me abrió esta puerta y pues nosotros tenemos que pues es gracias a Dios, ¿no? Todo tiene su recompensa y muchas veces no es fácil porque antes de esta bendición que Dios me dio, pasé por un camino pues algo complicado porque la verdad me sentía muy desanimada, o sea, como que mi relación con Dios en ese momento no estaba muy bien y pues yo seguía viendo cómo Dios me seguía bendiciendo. Yo decía, es que, o sea, ¿cómo es de que yo, aún fallando, aún no haciendo las cosas como a Dios le agradan, o sea, Él me sigue bendiciendo? Y pues ahora es como que es algo que muchas veces yo creo nos ha pasado, ¿no? Que decimos, ay, es que ya fallé en esto, ya hice esto, pero Dios no es un Dios rencoroso de que diga, ay, fallaste en esto, no te voy a dar tal bendición, o hiciste esto, ay, pues te voy a castigar. Dios no es así, Dios es tan amoroso, tan misericordioso con nosotros que nos abre pues infinidad de puertas. Otra bendición que podemos ver es el descanso. Esto hace énfasis en que Dios va a llevar las cargas y esto lo encontramos en Mateo 11:28 donde la palabra nos dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Muchas veces nos sentimos que literal la agua ya nos llegó hasta el cuello de que tenemos pues muchas preocupaciones, cargas, infinidad de cosas y pues Dios aquí también nos está prometiendo que si nosotros vamos a Él, pues Él tomará esas cargas y nos dará ese descanso, porque nosotros podemos dormir, ¿verdad? Y pues para nosotros eso es descansar, pero pues muchas veces, ¿cuántas veces no nos acostamos y dice que dormimos, pero la verdad nos levantamos más cansados pues por todas esas cargas, pero pues aquí también pasa porque no tenemos esa intimidad con Dios, porque si nosotros vamos con Dios y le hablamos de cómo nos sentimos, nuestras preocupaciones y todo lo que nos agobia en ese momento, Dios no creo que se quede con las manos cruzadas de, ay, sigue sufriendo, ¿no? Yo aquí estoy muy tranquilo, al contrario, Él nos brinda de ese descanso para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros podamos tener esa intimidad con Dios, ¿verdad? Entonces también pues es una promesa muy bonita. Otra promesa que podemos ver es bendición y descendencia. Esta la podemos ver en Hebreos 6 del 13 al 15 donde nos dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior para quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré de gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Aquí podemos ver cómo es que Dios lo bendijo. Y pues yo creo que a todos Dios nos ha bendecido de alguna u otra forma. Y no solamente Dios es como de, nada más te bendigo a ti. Dios también nos da esa bendición para nuestras familias, aun cuando las personas de nuestro alrededor no crean en Él, porque pues Dios es un amor Dios nos da esa gran bendición, ese gran amor y lo podemos ver, ¿no? Que Dios no es un Dios de poquito, de te voy a dar poquito, Dios nos da pues a gran manera, a gran dimensión. Entonces pues también es una promesa muy muy bonita, ¿verdad? Otra que podemos ver es la salvación y esta la encontramos en Isaías 45 del 22 al 23 donde la palabra nos dice, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra porque yo soy Dios y no hay ninguno otro. He jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra
irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Y aquí podemos ver lo que anteriormente les contaba de mi abuelita. Ella era una persona pues que creía en la Virgen, que era católica, y pues era algo que nos preocupaba porque decíamos, si ella muere hoy, pues obviamente no iría con Dios, ¿verdad? Porque pues ella tenía igual muchas cosas que pues la ataban a esa religión y demás. Pero yo sé que hubo muchas personas intercediendo, tuvimos que doblar rodillas, o sea, fue un momento difícil pero bonito igual, ¿verdad? Porque pues pasábamos tiempo juntos, orábamos y al final Dios la hizo salva y ella declaró, o sea, aún consciente con su boca, pues que creía en Dios y que recibía a Dios como su único y suficiente Salvador. Y es algo muy bonito porque a la mayoría o si no es que todos, pues tenemos familia que no conoce de Dios, tenemos familia que está renuente a querer conocerlo, que está renuente a abrir las puertas de su corazón para que Él entre, y pues yo sé que es algo que muchas veces nos agobia mucho. El decir que, porque nosotros podemos estar muy gozosos en la presencia de Dios, pero a veces recordamos que tenemos familia que no conoce de Él y pues ahí entra como esa preocupación, esa carga de, ay, es que mi hijo no conoce, mi esposa no conoce, y pues causa una preocupación y carga, ¿verdad? Pero si Dios ya nos prometió que nuestra familia va a ser salva, nosotros hagamos lo que nos corresponde, seguir pidiendo, seguir doblando rodillas, que al final de cuentas Dios va a hacer su obra. Nosotros no sabemos el momento o cuándo va a suceder esto, pero de que va a pasar, porque si Dios ya nos lo prometió, así será, como versículos antes les había dicho, si es sí, es sí, y lo mismo pasa, si es no, es no. Pero obviamente Dios quiere que todos seamos salvos, que todos conozcamos de Él, y yo sé que Dios hará esa obra en nuestras vidas. Entonces, hermano, tú que estás ahí, no te desanimes, tú sigue haciendo lo que te corresponde, que Dios hará ahí la obra. Otra promesa que Dios nos da es la corona de la vida, y esta la encontramos en Santiago 1:12, donde nos dice: dichoso el que se resiste la tentación, porque al salir aprobada recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quien lo ama. Esta es una promesa muy bonita porque, pues, qué bonito, ¿no? Que el día que seamos llamados a la presencia de Dios, Dios nos reciba y nos diga, he aquí tu corona, ¿verdad? Pero pues sabemos que también es una tarea difícil y complicada, pues porque hay diversas cosas que muchas veces se ponen en nuestro camino y se nos dificulta, ¿verdad? De que, ay, es que ya pequé, es que ya fallé, pero pues ahora sí que tenemos que guardar es la tentación, tener que estar bien firmes en la roca, que es Jesucristo, para que pues podamos obtener esta recompensa, para que podamos tener esta promesa que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Y esto pues nos lleva al fundamento de Dios, que lo encontramos en Isaías 28:16, donde nos dice: por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, en que el que crea en ella no será perturbado. Si nuestra fe y nuestra confianza está bien cimentada en la piedra que es Jesucristo, pues ahora sí que va a venir Satanás y nos va a querer derrumbar de ahí, ¿verdad? Pero si estamos bien cimentados, pues va a ser más difícil, ¿verdad? Pero si nosotros igual aún seguimos entre dudas de si sí o si no, pues cuando venga el enemigo, pues vamos a caer. Nosotros tenemos que estar pues bien cimentados, porque todas las promesas que les acabo de mencionar, pues Dios nos las da a todos, pero pues también no pretendamos recibirlas si también de nuestra parte no está el querer, ¿verdad? Si nada más decimos, es que Dios me prometió esto y aquello, pero pues yo sigo pecando, yo sigo haciendo y deshaciendo una y mil cosas. Pues obviamente, como les mencioné al principio, una promesa es algo que también lo tenemos que ganar, ¿no? Tenemos que hacer méritos, tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas para que esto suceda, ¿verdad? No es como de, ay, pues hiciste esto y toma, te lo doy. Y al final de cuentas, pues realmente Dios no nos pide un sacrificio que digamos, ay, qué difícil, ¿no?
O sea, yo me imagino en los tiempos antiguos, ¿no? Cómo le pidió a Abraham que entregara a su hijo, o sea, fue una promesa que le dio y decirle, ¿sabes qué lo tienes que hacer? Pues imagínense cómo se sintió, ¿verdad? Este hombre, o sea, yo creo que, bueno, personalmente Dios no me ha pedido algo así, y si a alguno de ustedes les ha pedido algo de esta magnitud, pues wow, ¿verdad? O sea, así que es algo muy sorprendente, pero la verdad no sé, no creo que Dios nos pida algo a esta magnitud, ¿verdad? Pues Dios es ahora sí que muy misericordioso y Él sabe lo que nos duele, lo que nos preocupa. Y pues si Él hace las cosas es por algo, Él tiene un propósito pues extraordinario en nuestras vidas. Y al final de esto pues tendremos la recompensa. Esto lo vemos en Mateo 10 del 40 al 42 donde dice: quien se comporte como profeta será recompensado como profeta. O sea, quien busque justicia y misericordia recibirá justicia y misericordia. Por ello podemos deducir que quien se identifique sinceramente con un pequeño será identificado justamente como seguidor de Jesucristo. Nosotros no nos podemos comportar como impíos y querer una recompensa de profeta. Tenemos que comportarnos como profetas para poder obtener esa recompensa de profetas. Si nosotros estamos pecando, estamos adulterando, estamos haciendo infinidad de cosas, pues no esperemos que al final lleguemos y Dios nos diga, aquí tu corona de la vida, porque es algo que no va a suceder. En cambio, si nosotros llevamos nuestra vida conforme a lo que Dios quiere, en el camino correcto, obviamente vamos a tener esta recompensa. Por eso aquí la palabra nos dice, si nosotros nos comportamos como profetas, vamos a obtener esa recompensa de profetas, pero en cambio, si hacemos lo contrario, pues realmente no esperemos una recompensa de profetas, porque es algo que no va a suceder. Por más amor que Dios nos tenga, pues Él también nos está pidiendo ciertas cosas, ¿verdad? Y yo sé que hay ciertas cosas que nos duelen, que son difíciles de hacer, pero pues ahora sí que la recompensa al final de todo pues es mayor que todo lo que podamos tener en este mundo, ¿verdad? Porque pues nosotros queremos conocer a Dios, queremos verlo cara a cara, no queremos ahora sí que tomar de esa copa de la ira y que después nos estemos lamentando quizás en el infierno. Hagamos las cosas correctas para obtener esas recompensas, esas promesas que Dios nos ha dado. Y pues si Dios ha puesto en ti esas promesas personales, porque pues como te mencionaba, cada uno de nosotros tenemos necesidades y promesas distintas que queremos que se cumplan, pues sigamos haciendo nuestra tarea, que Dios al final de todo pues lo va a cumplir en el tiempo correcto, a la hora correcta. No nosotros pongamos como esa amenaza de decir, si no se cumple mañana, no es que si no se cumple mañana es que tú no me ves, tú no me oyes, porque no es así, va a ser en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y hermano, qué bueno que llegaste hasta este punto de la transmisión. Acompáñame a orar para que este mensaje pues sea realmente de edificación en nuestras vidas. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Gracias, Padre, porque tú una vez más nos has hablado, Señor, y hoy te pedimos, Señor, que estas promesas, Señor, que tú nos has dado se puedan cumplir en nuestras vidas, Señor, que seas tú llevándonos por el camino correcto, Señor, por ese camino de rectitud, Señor. Queremos ser acreedores de cada una de tus promesas, Señor. Te pedimos, Padre, si es que estamos fallando, Señor, en alguna área de nuestras vidas, Señor, tú nos lo reveles, Señor, para apartarnos de ellos, Señor, y poder tener estas recompensas, Señor. Asimismo, Padre, te doy gracias, Padre, porque tú nos has edificado el día de hoy, Señor. Nos has hablado, Señor, y hoy hemos aprendido más de tu palabra, hermoso Rey. Gracias, Señor, te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación en sus vidas, Señor, y que podamos, Señor, llevarla a cabo, Señor. Muchas gracias, hermoso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, qué bueno que llegaste hasta este punto de la transmisión. Esto ha sido todo de mi parte. Que Dios te bendiga. Nos vemos primeramente mañana con un nuevo mensaje y posteriormente el domingo en la iglesia, el lugar en donde habita tu gloria. Que Dios te bendiga. Buenas noches.